Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La pandemia ha provocado un fuerte aumento en los casos de suicidio, especialmente entre los jóvenes de 18 a 24 años. Ha aumentado 25% según la CDC. Aunque las autoridades han relajado las reglas de encierro para Texas, otros estados como California y otros países siguen bajo órdenes estrictos de confinamiento. Hay un ejemplo en la Biblia de personas que tuvieron que soportar un encierro prolongado, no debido a una pandemia, sino debido a un castigo por pecado. Me refiero a Noé. Noé y su esposa y sus hijos que estuvieron confinados en el arca por un año. Siga con nosotros mientras aprendemos juntos del encierro de Noé y su familia. Mi invitado es uno de los pastores de Lakewood, Pastor Luis López, pastor del ministerio Niños de Niños llamado Kids Life. Bienvenido, Pastor López. Muchas gracias por nuevamente recibirme y poder compartir acerca de la palabra. Me encanta esta lección porque la verdad que yo he leído y me encanta la historia de Noé. Nunca había visto esa analogía entre el encierro de Noé, nunca lo hemos llamado encierro, y el COVID. Usted es el que no sé de dónde sacó esa idea, ¿no? Realmente pues es una historia, es una de las favoritas de los niños. Uh-huh. Y también nos hizo pensar de cómo ellos realmente fueron aislados. Uh-huh. Ellos estuvieron... En teoría, el diluvio fue 40 días. Sí. Entonces, realmente, inicialmente, tal vez ellos pensaron, vamos a entrar a una cuarentena. Es solo una cuarentena, como todos pensamos, que solo va a ser por un tiempo que nos vamos a encerrar, y resultó siendo un tiempo mayor. Yeah. Bueno, me imagino que tal vez tuvieron la idea de que fuera mayor, porque tanta comida que tuvieron que almacenar. Sí. Y agua y todos los... Yo he ido al arca de Noé allá en Kentucky o Cincinnati, pero muy interesante cuánta comida tuvieron que almacenar, cuánta agua tuvieron que tener ahí para un año. Porque no se imagina si no hubieran tenido suficiente y se acaba la comida y ahí tienen todos los animales. Ay, no. Pero anyway, hablemos un poquito acerca de las tres etapas, antes, durante y después. Muy bien, sí, pensemos un poquito, porque la verdad es que a veces la historia es tan familiar que ni siquiera pensamos en los detalles, pero pensábamos qué pasó antes del diluvio, cómo el Señor observó toda la tierra, y la Biblia dice que solo encontró a uno justo. Y nosotros encontramos que Noé tuvo dos cualidades que eran muy importantes. Noé tuvo un oído abierto y un corazón obediente. Déjeme leerle Mateo 24:37, dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante es que, y conversamos un poquito antes del programa, de cómo el mundo estaba tan ocupado. El mundo no estaba cuidadoso de su estado espiritual. Distraídos, ocupados, corriendo, mientras que solo una persona estaba pendiente de tener un oído abierto y un corazón enseñable. Noé. Noé fue el único que se encontró con esa característica. Entonces, qué interesante que entre todo el mundo él fuera el único. Y ni siquiera su papá, que todavía estaba con vida, creo, cuando él empezó, no me acuerdo exactamente, pero sus hermanos, sus tíos, sus primos, sobrinos, nadie. Nadie fue nombrado como justo. Y nadie se subió al arca, todos sus hermanos, todos ellos también perecieron.
Y comentábamos que incluso la Biblia no menciona de su esposa y sus hijos. Realmente ellos entraron por la por él. justificación que llegó a través. Así que pues nos da esperanza por los que estamos todavía creyendo, por parientes que todavía no están en los caminos. Amén. Amén. ¿Verdad? Nos debe dar esperanza, pero entonces un oído abierto y un corazón obediente. Ujú. Pienso que en el pueblo de Dios, nosotros ahora más que nunca tenemos oportunidad de oír la palabra de Dios a través de muchas maneras. Todos tenemos un oído abierto, pero el corazón obediente a veces nos hace falta. El oído abierto es aquel que recibe la palabra. Todos estamos buscando en YouTube, en Internet, pero o aún personalmente en la palabra. Ujú. Pero cuando lo llevamos a cabo Ujú. es lo que cuenta. Porque ¿qué pasaría cómo sería la historia si Noé no hubiera obedecido? ¿Cómo sería la historia si Noé en medio camino? Porque se dice que tomó 100 años construyéndola. ¿Qué hubiera pasado si las críticas le hubieran detenido? ¿Qué hubiera pasado? La historia sería totalmente distinta, pero Noé mantuvo todo el tiempo un oído abierto y un corazón obediente. Creo que tenemos que meditar en qué tanto tenemos esas dos cualidades nosotros Ujú. en nuestro interior, qué tanto estamos activos en un oído abierto y un corazón obediente. Escuchando, y no es solo sermones, pero leyendo la Biblia, porque, bueno, los dos son importantes, ¿no es cierto? Y ahora que estamos a principios de año, la importancia de no solo empezar a hacer ejercicios y hacer todas esas metas, sino también la meta de tomar tiempo para leer un devocional, leer la lectura diaria. ¿Sabe que ahora que lo menciona, yo creo, todo esto que estamos hablando del diluvio, yo quisiera que pudiéramos meditarlo en nuestras familias? ¿Cómo está nuestro ambiente familiar? Porque ahora por la pandemia, gracias a Dios, ha vuelto la atención a la familia donde siempre debió haber estado, pero porque ya no estamos en la iglesia, ahora estamos en la casa, Sí. pero ¿qué tanto estudiamos la Biblia en la casa? ¿Qué tanto nosotros atesoramos la palabra? Amamos la palabra, porque si nosotros como cristianos no estamos atesorando y amando la palabra e inspirando a nuestra familia a hacerlo, no vamos a estar listos para lo que Dios quiere hacer realmente. Y aunque solo un cónyuge sea cristiano, él o ella debe inspirar a sus hijos o motivar y dar el ejemplo de leer la palabra, no solo cada uno individualmente, sino como En familia. familia. Antes se llamaba el altar familiar, no sé si hay otra O palabra. devocional familiar Ujú. o tiempo quieto, pero qué importante es que nosotros como familias Ujú. pongamos primero lo que debe estar primero. Pongamos la palabra primero, es tan importante. Yo pienso que Noé fue desafiado. Otra de las cosas que yo pienso que fue un desafío antes del diluvio fue que en la tierra no había habido inundaciones, no había lluvia como la conocemos ahora, y ellos estaban en un desierto. Entonces era como locura tras locura, era algo imposible tras algo imposible. Pero en el caminar con Dios, no se trata de obedecer solamente aquellas cosas que para nosotros son posibles o para nosotros tienen sentido. Porque muchas veces Dios nos va a pedir hacer lo opuesto a lo que estamos pensando, sintiendo o deseando. Pero si lo hacemos en obediencia a su palabra y a un mandato que Él nos da, vamos a ser sorprendidos. La obediencia es muy importante en la vida cristiana. Y Dios siempre busca a alguien, por ejemplo, me viene a la mente María, acabamos de celebrar Navidad, ella no tenía que hacer nada, pero sí estar dispuesta a que Dios hiciera en ella. ¿Se imagina tener un niño sin tener relaciones? Ella tenía que aceptar que Dios podía hacer lo Muy imposible. imposible. Ya. Y recibir eso de Dios, dejar que Dios haga su plan, algo que ella nunca, bueno, sí estaba profetizado, pero igual nunca no me imagino que ella se hubiera pensado que ella sería la madre de Jesús. Qué bueno. Y si revisamos los milagros realmente en la Biblia, muchas de las cosas que el Señor ordena son opuestas a la razón, opuestas a lo que estamos acostumbrados. Ujú. Entonces, la obra de Dios a veces nos va a sorprender, Ujú. pero si caminamos con ese oído abierto Ya. y ese corazón obediente, vamos a ser sorprendidos. Qué bueno, necesitamos ese recordatorio porque
y no vamos a hablar de eso después, pero no quisiéramos volver después de todo lo que hemos pasado, volver a la normalidad, Sí. que necesitamos tener una nueva normalidad, más quietos. Me encanta Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y yo creo que eso es una de las principales razones por las cuales el Señor detuvo al mundo. Lo que estábamos hablando antes del programa. El mundo realmente ha venido en un ritmo tan ocupado, y todos en general, en cualquier parte del mundo, corremos, estamos llenos, siempre estamos ocupados, siempre hay algo que hacer, siempre hay una razón por la cual nosotros estamos corriendo. Qué interesante es que el Señor permitió toda esta situación y detuvo al mundo. Detuvo el tráfico aéreo, detuvo el tráfico marítimo, detuvo por completo a la humanidad. Y me encontré con un video muy interesante que se llama, en YouTube lo pueden buscar, el título es larguísimo, pero así quedó el mundo después de la cuarentena del coronavirus. Y el video es impresionante, cómo estaba antes Venecia y cómo después de los primeros 3 meses donde todo se cerró, se aclaró, el agua volvió la vida. Muestran videos satelitales de cómo estaba la contaminación y después de esos 3 meses cómo se limpió la atmósfera. Muestran a China también toda la contaminación que tenía China y cómo se limpiaron los aires. Y yo creo que si buscas más en Google o en Internet, se encuentran las comparaciones de fotos antes de la cuarentena y después de la cuarentena en muchas partes del mundo, y cómo vino una limpieza, vino una pureza en el ambiente natural, hablando del ambiente natural en el mundo. Entonces, cómo tal vez a veces Dios necesita pararnos para traer esa limpieza interna a nuestro hombre interior, esa limpieza, cómo a menos que estemos quietos, no podemos contemplar la grandeza del Señor. Y dice en Romanos que la naturaleza gime por estar librado de su esclavitud, del pecado. De la condena que trajo el pecado. Entonces, será lindo cuando el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando tendremos las montañas y todo eso sin nada de... En el diseño inicial, ¿verdad? Yeah. Sin la alteración del pecado. Entonces, y bueno, el último comentario, tal vez antes del diluvio, me parece muy interesante y creo que todos lo podemos identificar muy fácil. Cuando anuncian que viene un huracán aquí en Houston o aquí en la costa de Estados Unidos, es inevitable. Lo que pasa es que la gente sale corriendo a los supermercados y compra todo. Quieren estar listos. Compran toda el agua que puedan, por alguna razón todo el papel higiénico, todo lo que se les ocurra que puedan necesitar. Qué interesante sería que cómo nosotros nos preparáramos espiritualmente para el tiempo que viene. Si corriéramos con la misma intensidad, si fuéramos tan alocados a espiritualmente realmente preparar nuestra casa. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está la comunicación con nuestros hijos, con nuestro cónyuge? ¿Cómo estamos nosotros cuidando y preparando para el tiempo que viene? Muy buenos pensamientos. Estamos hablando con el pastor Luis López de Lakewood, del Ministerio de Niños llamado Kids Life. Y vamos a mirar el segundo segmento durante la cuarentena del Noé, en el arca de Noé. Ya hemos visto antes y le animo a seguir con nosotros. De paso, ese video que él mencionó, así quedó el mundo después de la cuarentena del COVID. Muy interesante, tal vez usted lo pueda ver y apreciar y aprender de la naturaleza y cómo ha mejorado a través de la cuarentena. Siga con nosotros. Si tiene preguntas o comentarios, llámenos 713-520-7900.
solo un minuto. Mientras pasamos tiempo en oración y estudio de la Biblia, el Espíritu Santo implanta la verdad de Dios en nuestra conciencia, el filtro a través del cual procesamos nuestras acciones y decisiones. Se disparará una alarma interna si pensamos o actuamos de una manera que no se alinea con ese filtro. Es la advertencia del Padre Celestial cuando nos hemos salido de la línea. El Señor nunca aprobará una meta que se logre en un sendero sin Él. Seguir esa senda solo lleva al sufrimiento, a la insatisfacción y al sentimiento de pesar. Si alcanzar un objetivo requiere una violación de su conciencia, entonces se está dirigiendo hacia donde el Señor no le ha llamado y la meta es de usted, no de Él. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos en el segundo segmento de Temas Vitales, hoy aprendiendo del encierro de Noé y su familia dentro del arca. 1 año y fracción estuvieron ahí encerrados, así que eso hace que nuestros encierros, bueno, ya vamos casi para 1 año aquí en Estados Unidos, pero ya aquí, en Houston, en California todavía están bastante encerrados, pero... Ay. Bueno, entonces vamos a ver a qué lecciones podemos aprender de Noé. Bueno, primero yo creo que el inicio de la cuarentena tuvo hasta cierto punto un factor de emoción, porque era algo nuevo, algo que nunca habíamos vivido. Yo creo que todo el mundo seguramente recolectó alimento, recolectó diferentes artículos que pensaba que necesitaría o que iban a ser útiles. No cabe duda que cuando iniciamos la cuarentena no sabíamos, no teníamos idea de la longitud que iba a tener o del comportamiento que ha tenido. Porque vemos que, como mencionó, hay países en Europa que otra vez están cerrando nuevamente. Entonces, debió haber sido la convivencia un desafío. Hoy en día tenemos muchos factores que nos han ayudado a la convivencia, desde la tecnología, los dispositivos, que yo creo que han hecho que esta cuarentena sea un poco más llevadera. Pero resulta que del Estado, yo creo que la pandemia lo que nos hace es llevar a revisarnos internamente como personas y a revisarnos internamente como familias. Y sin duda las áreas que están bien en la familia no producen ningún problema en la convivencia. Pero aquellas áreas que tal vez hemos desatendido o no están bien, es indudable que van a producir una fricción mientras estamos todos viéndonos las caras, porque no podemos salir y no podemos ver a nadie más. Entonces, pero pensemos un momento para ellos. Ellos no podían salir ni siquiera al patio, no podían salir al parque, estaban literalmente metidos en un barco. Y ventanas, hay personas que sufren de depresión en diciembre porque las horas del día de luz se disminuyen un montón. Es más oscuro. Y se imagina ahí dentro del arca, con todo oscuro, tenían que ir hasta arriba para ver un poquito de luz y que les pegara un poquito de vitamina D. Ya, es verdad. Entonces, pero bueno, y entonces, si todo iba bien, imagínense, la convivencia era espectacular. Pero si ellos, como nosotros, todos somos seres humanos hechos de la misma materia prima, carne, todos somos carnales, yo me imagino que no faltaron las diferencias. No, me imagino que no. No faltaron los puntos en los que no pudieron estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo debió haber sido? ¿Cómo tomaron ellos eso? Yo creo que primeramente, el primer consejo que yo quiero darles es, en medio de este tiempo debemos de lavar nuestros oídos espirituales. El lavar los oídos espirituales implica el exponernos a la palabra de Dios, como hablamos al inicio. Salmo capítulo 1 da una ilustración maravillosa de un árbol que crece fuerte, es saludable, es vigoroso, es verde, da fruto, es impresionante, pero tiene una clave.
está plantado junto a la corriente de agua. Esa corriente de agua es la ilustración de la palabra de Dios. No existe un cristiano que sea fuerte, ni saludable, ni pueda llevar fruto, que no esté siendo sumergido en la palabra de Dios. Y luego Efesios 5:26, el Señor manda al varón a hacer con su esposa como Cristo hizo a la iglesia, que dice, la exponía al lavamiento de la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos tenemos que exponernos diariamente, constantemente? No que oigamos a través de un pastor, sino individualmente nosotros tener esa disciplina de sumergirnos en la palabra. Ahí es donde ocurre el lavamiento de nuestros oídos espirituales. Ahí es donde podemos decir que estamos oyendo la voz de Dios. No debería sorprendernos que Dios necesitó parar al mundo para que su pueblo ponga atención a lo que Él está Sí, porque Él ha querido hablar y nadie está escuchando. Entonces esa es la clave. Yo pienso, si Dios nos detuvo para oír algo, ¿ya hemos oído lo que Él quiere? Es la pregunta que tengo para cada familia, cada oyente. ¿Será que yo ya oí lo que Dios quiere que yo haga? Porque si no lo he oído, tal vez Dios nos está dando este tiempo extendido de cuarentena. Todos pensábamos que ya para estas fechas estaríamos fuera de... Todos queríamos el año nuevo porque pensamos que ahí iba todo a normalizarse, ¿no? Pero todavía no. Entonces, qué desafío tan bonito. ¿Será que tenemos nuestros oídos espirituales limpios para entender lo que Dios quiere hablarnos? Y Dios no habla una sola vez. Él habla todo el día, todos los días. Constantemente. Pero, yo me acuerdo cuando era más joven, yo decía, yo no te escucho. No es con el oído, pero yo no sentí. Y era porque no estaba escuchando. Y después que empecé a aprender a escuchar la voz del Espíritu, que es siempre un susurro, nunca grita. Y yo estaba esperando de que Dios me gritara. O sea, hey, haz esto. No con voz, pero con algo más audible, más fuerte. Más fuerte. Y me di cuenta, esa no es la manera que Dios habla. Dios habla en la quietud. Y por eso la pandemia nos ha ayudado por lo menos nos ha puesto en una situación donde podemos escuchar si queremos escuchar. Y creo que hay una manera que Dios habla que es muy particular. Y ese es el segundo consejo que tengo durante la cuarentena, la convivencia, es el lavar nuestros oídos físicos. El lavar nuestros oídos físicos a través de escuchar los corazones de la gente que está con nosotros. Muchas veces Dios habla a través de la gente que está cerca de nosotros, porque la gente que está cerca de nosotros es la gente que más nos conoce. Y más nos ama. Y más nos ama. Pero muchas veces tal vez nosotros no tenemos los oídos abiertos para nuestro cónyuge, o muchas veces nosotros no tenemos los oídos abiertos para nuestros hijos o para nuestra familia. Qué interesante es que Dios decidió que la cuarentena fuera en familia. No por escuela, no por iglesia, sino por familia. Definitivamente Dios está llamando la atención a que el núcleo, el centro de la sociedad, de la iglesia, de su plan perfecto, surge y nace en la familia. Entonces la pregunta tal vez es, además de qué tanto estamos oyendo la voz de Dios, es qué tanto estamos oyendo a nuestra familia. ¿Qué tanto estoy oyendo? Tal vez una fricción lo que me está diciendo es que necesito poner un oído más atento a esa área, a esa persona, a esa situación, porque Dios quiere hacer una obra ahí. Me recuerdo a David, que era un gran líder, un hombre que tenía tras el corazón de Dios, pero no escuchaba bien a sus hijos. Y lo que estás refiriendo es que hay que, él como papá, ser el líder espiritual de la familia, como Noé. Y lo primero que hizo después de que salieron, y me imagino que lo hizo adentro, pero no sé cómo, hizo ese altar. O sea, él era el líder espiritual de la familia y no es fácil ser el líder espiritual. Las madres solteras tienen que hacerlo también, pero en el correr, el trajín de la vida, eso es una de las cosas que dejamos a un lado, ¿no es cierto? Yo creo que tal vez lo que pasa es que tal vez el término nos puede asustar. El líder espiritual o el sacerdote yo pienso que me gusta un poco más el término, somos los representantes del Padre
en nuestra familia. Okay. Y como representantes del Padre, nosotros tenemos que tener ese mismo oído abierto que tenemos para Dios, para nuestra familia. Qué interesante lo que mencionó de David, porque la mayor parte de los conflictos fueron producidos porque él no escuchó. No. Y bueno, le voy a decir algo que leí, que realmente muchas veces nosotros decimos, te estoy escuchando. Pero realmente escuchar es entender el corazón de la persona y entender los pensamientos que nos está tratando de transmitir. Entonces muchas veces tal vez, sí, te estoy escuchando. Tal vez David les decía, ya te escuché, pero nunca entendió el corazón y nunca puso a meditar esas palabras que estaban tratando de mostrarle algo que venía, que podía ser muy fuerte. Y lo fue para toda la familia, marcó el resto de su vida. Todo lo que pasó con Absalón y todo lo que pasó. Varios de los hijos, pobre su hija, violada por el otro hijo y ¡ay! Desastres. Sí, entonces qué interesante es que nosotros podamos oír a nuestros hijos. Qué interesante es que realmente nosotros hemos estado acompañando a familias cuyos hijos han empezado a sentirse solos o ansiosos o con deseos tal vez de que su vida llegue a su fin. Entonces, nosotros como padres somos los representantes del Padre en la casa. Más que el pastor, más que el líder de jóvenes, más que el pastor de niños, más que somos los padres. Padre o madre, si en casa está papá y mamá, qué bendición. Si solo está mamá o solo papá, también qué bendición. Porque somos los representantes y el amor del Padre es lo que transforma la vida de nuestros hijos si nosotros somos esos representantes de manera correcta. Entonces, detengámonos. Y eso no quiere decir que somos perfectos, solo porque nadie es perfecto. Correcto. Entonces uno, yo tengo mis fallas. Bueno, todos tenemos nuestras fallas, pero con falla y todo, y ser honesto y humilde delante de los chicos. Esa parte a veces a los padres nos cuesta porque no queremos que ellos vean. Queremos presentar una imagen de que tenemos todo ya solucionado. ¿Sabe que ahora que menciona eso, leí que un error que cometemos nosotros los padres que tenemos adolescentes o jóvenes es que cuando ellos están expresando, lo primero que nosotros queremos es o corregir o dar un consejo. Entonces, el consejo es detengámonos y tratemos de ni corregir ni dar consejo, hasta escuchar todo lo que está en el corazón de nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos el corazón de nuestros hijos sin interrumpirles para corregirles o sin interrumpirles para darles un consejo? Sino qué importante es que nosotros podamos prestar nuestros oídos a lo que está en su corazón sin limitaciones, sin privaciones. ¿Será que ellos tienen esa confianza con nosotros? Si no, hoy podemos cambiar. Exactamente, ese es el propósito de esta charla. Nunca es demasiado tarde. Ok, tenemos varios saludos, creo, de nuestros amigos en Facebook. Teresa dice aloha, saludos desde Freeport, Dios les bendiga. Gracias, Teresa, por estar en sintonía. Después, Celina dice, bendecido día, hermanos. Mario dice, Cristo vive. Y saludos y bendiciones. Gracias a todos por estar con nosotros. Si usted tiene comentarios, preguntas acerca del tema, aprendiendo del encierro con Noé, le animo a llamarnos al 713-520-7900. También, si quiere contactar directamente al pastor Luis López, el número es 713-491-5251. 713-491-5251 o en todas las redes sociales Niños con Vida Oficial. Niños con Vida Oficial. Siga con nosotros. Vamos a tomar la pausa y después seguimos con después del diluvio. Vamos a mirar después del convivio, después de la pandemia, cómo vamos nosotros a cambiar. Le animo a seguir con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales.
Cada obrero sabe la necesidad de mantener sus herramientas en un buen estado. Si una de sus herramientas pierde su filo, él sabe que habrá un desgaste de energías mayor o realizará mal su trabajo. Estas palabras fueron de Carlos Spurgeon. Además, él escribió este siguiente recordatorio. Miguel Ángel, el prodigio de las bellas artes, sabía la importancia de sus herramientas, pues él mismo fabricaba sus propios pinceles. Y en esto, Spurgeon nos da una ilustración del Dios de gracia, quien con especial cuidado diseña para él mismo a ministros de verdad. Diseñados por Dios. Buen recordatorio. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos en Temas Vitales. Hoy con el pastor Luis López, pastor de niños en Lakewood Church. Estábamos ya mirando el encierro de Noé con su familia dentro del arca. Antes del diluvio, durante el diluvio, vamos a mirar también después del diluvio. Gracias a todos por acompañarnos. Si tiene preguntas, ya sabe, el número 713-520-7900. Diana, gracias por acompañarnos desde Victoria. Y Teresa dice, ya yo no había visto así desde ese punto, gracias. Sí, la verdad que yo tampoco. El pastor Luis López tiene un ojo especial para ver las cosas de la Biblia de una manera diferente. ¿Le faltó algún punto especial para durante el diluvio? ¿Sabe una cosa? Ahorita al cerrar el segmento previo, usted dijo, antes de que terminara el convivio, y quizás fue un accidente, pero ¿sabe qué me hizo pensar? Me hizo pensar realmente que este tiempo que estamos viviendo, debemos tomarlo como un convivio. Debemos tomarlo en familia, como la excusa perfecta para hacer todo lo que podamos para hacer memorias familiares. Buena idea. No importa la situación que estamos viviendo. El hecho de que tenemos la oportunidad de vivir en una manera extendida con nuestra familia nos da la perfecta oportunidad de marcar sus memorias, de hacer recuerdos. La fe cristiana se fundamenta en la relación que tenemos personalmente con Dios y en la convivencia que tenemos. El lenguaje de los niños es la diversión. Si queremos afectar y realmente pasar nuestra fe, el elemento de la diversión tiene que estar involucrado. Así que haga cosas que nunca ha hecho. Tírense en la sala, hagan lo que nunca han hecho, lo que les divierte. Para algunos puede ser armar rompecabezas, para otros puede ser pintar, para otros tal vez es tirar un lienzo en el suelo y pintar lo que se les ocurra. Para otros es, creo que ha sido para muchos, ver una película, construir algo, hacer algo que una a la familia. Cuando hacemos algo a través de la diversión, les voy a decir algo que yo creo firmemente como ministrando niños durante muchos años. Cuando logras a través de la diversión llegar al corazón de Dios, ellos están más dispuestos a oír espiritualmente. Ahí Por eso, hay un secreto. Cuando uno enseña en la escuela dominical, tiene que usar historias, porque no puede enseñar doctrina. Correcto. Tiene que enseñar por medio de títeres y de cosas así, hacerlo bien, la historia muy amena, porque si no los pierde. Y la diversión te permite entonces compartir la doctrina. Entonces, esa es creo que lo último que quisiera decir. Todavía no se ve claro cuándo vamos a salir. Aprovecha. Aprovecha el último momento, el último recurso. Sé que los papás y mamás que han estado solas quizás han tenido ahora más sombreros que nunca antes. Maestras, tutoras, entrenadoras, cocineras, de todo. Pero haz que este momento sea memorable.
que no lo recuerdes con tristeza, sino con los mejores momentos que invertiste en tu familia. Yeah. Al menos una vez por semana, no sé si se puede más seguido, pero dejar toda la ropa sucia, dejar todo y enfocarse en, vamos a divertirnos, una horita ahí nos vamos a divertir haciendo. Y los niños son buenos para decirle si usted no sabe qué hacer con ellos. Ellos son espontáneos, y eso es lo que necesitamos. Ok. Después del diluvio. Entonces, miremos un poquito qué pasó después del diluvio. Después del diluvio, y es lo que estamos esperando. Yo creo que, ¿qué pasaría? Tal vez hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si nos dicen el lunes 1 de febrero ya todos los niños pueden volver a la escuela? Y todos pueden volver a sus oficinas. Todos estaríamos pensando salir corriendo y volver a las mismas rutinas. No sé si es realmente lo que Dios quería hablarnos. Pero si pensamos por un momento, cuando bajó la puerta, la Biblia dice que Dios abrió el arca. Cuando se abrió la puerta del arca, ¿qué fue lo que vieron? Ya no había gente. No. Se encontraron con un panorama desierto de gente. No había más personas. Ni animales. No habían más animales, correcto. Y quizás la vegetación todavía estaba en crecimiento después de haber sobrevivido al diluvio. Así que tal vez nada se veía como antes. Entonces creo que el primer desafío fue salir ante un panorama tal vez negativo de una manera positiva, entendiendo la misión de Dios. ¿Cuál era la misión de Dios? Ellos tuvieron la misma misión que Adán y Eva. Fructificad y multiplicaos. Llenen la tierra. Ellos salieron entendiendo esa misión y se dedicaron a esa misión. Por supuesto, definitivamente tenemos que reconocer que cuando nosotros no salimos con la misión clara de Dios, podemos cometer errores, como Noé lo cometió. Y eso nos hace ver que aunque nosotros vivamos un tiempo de visitación, o un tiempo donde podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, un milagro, su presencia, no nos quita la carne que tenemos, no nos quita este cuerpo corruptible, se nos va a quitar hasta que el Señor nos lleve de acá. Entonces, no bajemos la guardia. Exacto. No podemos sentirnos que hemos tenido un tiempo con Dios y que vamos a salir solo a vencer por el hecho de que el tiempo en cuarentena ha sido un tiempo fantástico. Tenemos que salir listos, tenemos que salir entendiendo. Y aquí quiero regresar a los dos aspectos con los que Noé empezó. Aquí, después del diluvio, después que nos permitan salir a la nueva normalidad, tenemos que mantener ese oído abierto y ese corazón obediente a lo que Dios nos pida hacer. Porque la pregunta es, mire, el Salmo 139 nos enseña que el Señor tenía escritos todos los días de nuestra vida, aun cuando no habíamos vivido el primero. El hecho de que estemos experimentando este tiempo en la historia no es casualidad. No. Dios tenía predestinado que viviéramos para este tiempo con una misión individual y una misión familiar. Entonces, el desafío ahorita es, una vez que salgamos de la pandemia, de la cuarentena, perdón, ¿cuál es nuestra meta? Tenemos que salir con el entendimiento de cuál es la misión que Dios tiene para nosotros, para salir y realizarla, que no nos detengamos. Entonces, lo primero es salgamos. Y lo repito, a lo mejor tenemos este chance de gracia, estos días de gracia, para que entendamos del Señor cuál es la misión que Él tiene para nosotros. Y en general, le digo, Mateo 24:14 nos muestra una visión que como cuerpo de Cristo tenemos todos por omisión, no solo los pastores, ni los misioneros, ni los evangelistas, sino toda persona que cree en el Señor, todo hijo de Dios. Mateo 24:14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Entonces, hay algo que como cuerpo de Cristo tenemos que hacer, y es lograr que la predicación llegue al mundo entero. Que aunque pareciera mentira, y aunque a través de internet ha logrado llegar a áreas que nunca antes habían llegado, hay áreas que aún no se han completado. A menos que nosotros como iglesia cumplamos nuestra misión, hagamos nuestra parte, los eventos del fin no se van a completar para entonces poder ver realizada esa segunda venida del Señor. Y a veces nuestra parte es tener un programa de radio en alguna emisora, o a veces es
orar por digo radio porque radio o televisión o ministerio de internet tal vez nosotros no personalmente hagamos la obra, pero participamos de una manera indirecta. A veces sí, algunos sí van, pero no todos van, no todos son los misioneros. El misionero tiene que tener su equipo de soporte, porque si no logra hacer lo que él tiene que hacer, ¿no? Y sabe que ahora con la tecnología y las redes es un poquito más fácil todavía. Hay un par de términos nuevos. Influencer. Tú puedes ser un influencer en las redes. Si tú tienes red social y conoces a Cristo, Dios te está llamando a ser un influencer, a pasar la buena noticia. Esa puede ser tu misión. Esa puede ser la manera en que brilles la luz y seas la sal. Todos tenemos una manera de hacerlo, y si tú estás activo en las redes, tienes que dar ese paso y ser un influencer para el Señor. Y luego tenemos a los famosos youtubers que ahora más que nunca se han vuelto populares. Tú puedes convertirte en un youtuber. Tú puedes... La manera en que nosotros terminemos la misión no tiene límites. Pero un youtuber que glorifica al Señor. Sí, correcto. O sea, hay un youtuber que hagamos la aclaración. Hay muchos youtubers que no glorifican al Señor, así que... Sí, mi punto es donde estés y la tecnología que tengas y los recursos que tengas, úsalos para cumplir tu misión. Si todos saliéramos con esa mente, yo voy a cumplir la misión que Dios tiene para mí como persona y como familia, definitivamente el mundo, así lo que ha pasado de manera física, que se han limpiado los canales, que se ha limpiado la atmósfera, seguramente espiritualmente va a pasar el mismo resultado si la iglesia sale preparada y enfocada en la misión que tiene que cumplir. Amén. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, yo pienso que es bien importante que nosotros salgamos con el entendimiento espiritual que el mundo va a tener muchas cosas diferentes. Y no podemos vivir añorando como estaba antes y ser infelices porque las cosas ya no son como antes. Yo tengo que serle franco, cuando empezamos servicios con los niños, hay tantos cambios y tantas cosas diferentes que para mí han sido un poquito un shock. Ya en la medida que hemos tenido los servicios, he aprendido. Pero, por ejemplo, el primer aspecto que para mí es un aspecto fuerte es el famoso distanciamiento social, y esos los 2 metros o 6 pies que tenemos que tener entre cada persona. Pero me encontré un día un video en YouTube que me hizo ver ese distanciamiento social de una manera un poquito, tenemos que verlo de una manera creativa, de una manera, verle el lado positivo. Así que me encontré el ballet holandés, se llama Social Distancing Denim Tutu. Y esta es una bailarina. ¿Está en inglés o en español? Es en inglés. Ok, ballet. Social Distancing Denim Tutu. Okay. Dutch National Ballet y G-Star. Entonces, esta es una bailarina de ballet que en lugar de tener un tutú regular, tiene casi como una sombrilla para que los que bailan con ella no se acerquen más de esos 6 pies o 2 metros, que es el distanciamiento social. Entonces, eso es algo que no podemos cambiar, eso es algo que no podemos pelear, eso es algo que nosotros tenemos que entender, que hay aspectos que son aspectos de fe y hay aspectos que son aspectos de obediencia. Entonces, lo que nos dicen nuestras autoridades, tenemos que obedecerlo. La fe jamás va a ir en contra de la obediencia, la fe jamás va a ir en contra de la razón, así que lo que nos piden nuestras autoridades tenemos que cumplirlo. El tapabocas, la mascarilla, eso a nadie nos gusta, pero hay que cumplirlo. El distanciamiento hay que cumplirlo, la higiene en las manos y la prudencia es muy importante. Entonces, como pueblo de Dios también no podemos salir solo agarrados de la fe, ignorando las direcciones que nuestras autoridades de salud, que las autoridades de gobierno nos dan. Ok, vamos a ir a la última pausa, ya estamos llegando casi al final del programa. Tenemos una pregunta y vamos a ir a esa pregunta en breve. Si usted tiene una pregunta, llámenos ahorita y con mucho gusto hacemos esa pregunta a mi invitado, el pastor Luis López de Lakewood Church. Él trabaja con los niños, Kids Life, allí en Lakewood. Y el número telefónico aquí, 713-520-7900, o el número del pastor López, 713-491-5251. Siga con nosotros para los últimos consejos
en el programa de Temas Vitales. Hola, soy Johnny Erickson Tara. Recuerdo que cuando yo era niña, mi papá solía leernos cuentos de hadas a mí y a mis hermanas antes de dormir. Me encantaba la parte al final, cuando papá decía, y vivieron felices para siempre. Nunca tuve que preguntarle a papá qué significaba eso, pues todo mundo sabe lo que significa felices para siempre. Y creo que ese concepto innato viene de Eclesiastés capítulo 3, donde dice que Dios ha puesto la eternidad en los corazones del hombre. Sin embargo, no podemos comprender lo que Dios ha hecho de principio a fin. Es decir, tú y yo fuimos hechos para la eternidad, pero también para la tierra, y la tierra es todo menos un cuento de hadas. Pero ten consuelo, que nuestro cuento no ha terminado. Nuestro príncipe se llama Jesús, y nos promete una eternidad con él. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, estamos en el último segmento de Temas Vitales. Una pregunta que ha llegado, una oyente quiere saber si hay algunas preguntas claves que ella pudiese usar para conocer el corazón de su hija y pide si podría dar algunos ejemplos. Claro. Bueno, el primer consejo que le voy a dar es, estuve leyendo un libro y lo primero que dice es que el primer error que cometemos los papás para conocer el corazón de los niños es que muchas veces les damos pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, tratando de sacar lo que está ahí. Y realmente eso es lo que queremos. Lo que queremos es, la palabra dice, la abundancia del corazón habla a la boca, pero llegan a una edad en que no necesariamente hablan todo lo que está en su corazón. Entonces el consejo que daba en este libro es, empieza tú hablando lo que está en tu corazón. Empieza tú compartiendo las experiencias que tuviste en el día. Empieza tú compartiendo las quizás historias que pasaste en tu vida. Empieza tú abriendo tu corazón en algún aspecto, permitiendo que esa confianza y esa libertad en las emociones le permita a ellos abrir su corazón en esos mismos aspectos. A partir de ahí, las preguntas, yo te diría, nosotros hemos usado unas preguntas que se llaman table topics, tópicos de la mesa. Y son esas preguntas, las puedes ordenar en Amazon. Tienen preguntas muy geniales. Y que si, por ejemplo, si hubieras tenido que nacer en un país, ¿qué país escogerías y por qué? Oh, wow. Entonces, se oye una respuesta de los niños tan interesantes. Otra pregunta es, ¿cuál fue la travesura más grande que hiciste? Quizás nunca le hemos contado eso a nuestros hijos, pero eso nos pone, cada uno tiene que compartir la travesura más grande que ha hecho. Quizás ni siquiera hemos sabido lo que van a decir. Entonces, o cuál fue el peor castigo que tuviste cuando eras niño. Entonces, son preguntas, algunas son preguntas de viajes, de cultura o de profesión que quisiera hacer. Son preguntas mixtas, pero que poco a poco pueden ayudarte a que el corazón de los niños, de tus hijos, empieces a conocer. Se llama, son tarjetitas Table Topics, y es un cubo que viene como con 100 preguntas. Y lo que nosotros hacíamos era un día a la semana que teníamos seleccionado, agarrábamos unas 5 preguntas, dependiendo de cómo va la conversación. A veces una sola pregunta hace que hablemos tanto que ya no es necesario sacar otra. Entonces, preguntas chistosas tal vez también. Pregunta, ¿quién es tu mejor amigo? Pregunta qué es tu comida favorita. Si no conoces esos detalles... Esos todos vienen en esas table topics. Bueno, esas a veces vienen, pero esas son preguntas extras que yo creo que como padres podemos hacer. Incluso, ¿qué te preocupa en la escuela? O ¿en qué puedo ayudarte en la escuela? ¿Están hechas para familias con hijos o están hechas...? Hay diferentes temas. Hay para viajes, para niños, para adolescentes, para fiestas. Es una gama muy bonita, es muy interesante. Y sé que también hay preguntas cristianas también. Tú puedes buscar preguntas de la Biblia y son acertijos o preguntas
que además de aumentar el conocimiento bíblico, hace una competencia y crea ese ambiente de diversión que necesitamos crear Sí. para compartir con ellos. Así que encuentra una dinámica que les guste. A veces es a través de un juego de mesa, que en medio del juego de mesa los niños abren su corazón. Y eso realmente es una estrategia muy efectiva. Ujú. Jugar con los niños permite que ellos abran su corazón. Yeah. Se sienten cómodos, no, es un ambiente muy relajado. Sí. Entonces ahí... Por eso es que a veces ellos hablan más cosas a sus amigos, ¿verdad? Quizás es porque están teniendo ese ambiente relajado más con sus amigos que con nosotros. Ok. Rosy, gracias por acompañarnos en Facebook. Dice, también yo quisiera saber cómo conocer el corazón de mi hijo de 17 años. Sí reconozco que he hecho lo que dijo el pastor, que me enfoco en que obedezca y en corregir en vez de conocer. Así que... Le reafirmo lo que le dije, mi hijo tiene 16, así que también estamos nosotros estudiando mucho para cómo podemos mejorar como padres. Uh-huh. Entonces, creo que lo primero es que en cuanto yo lo recojo de la escuela, porque él está en persona ahorita también, mi tendencia siempre había sido por mucho tiempo, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué tareas tenías? ¿Qué después? Entonces recibo respuestas cerradas. Entonces quizás es cerrada, sí, no, bien. Oh, wow. Entonces cuando tú empieces a recibir respuestas cerradas, sí, no, bien, tal vez hay que hacer otro enfoque, otro acercamiento distinto. Tal vez déjame contarte algo que me pasó y contar algo del día. Y tal vez, bueno, ahora yo te cuento algo que me pasó. O encontrar... la otra vez que compartimos, le comenté que he encontrado que a mi hijo le gusta mucho la historia. Entonces, a veces solo le comparto, mira, leí esto de la historia. Es que lo que pasó fue esto. Entonces, termina una conversación de un tema quizás paralelo, pero lo que quiero es llegar tal vez a un punto espiritual o simplemente a la convivencia de compartir un pensamiento, saber qué piensan ellos de la fe, saber qué piensan ellos al momento de tomar una decisión y podemos ir viendo sus convicciones cómo van. Haz lo que a ellos les gusta hacer, encuentra alguna comida que le gusta, si le llegas a la barriguita, va a ser más fácil llegarle al corazón. Entonces, por eso el table topic es durante la cena. Durante la comida, sí. La comida. Y eso, no sé si ahora con el COVID ha obligado a volver, porque yo creo que muchas familias habían dejado de comer juntos. Sí. Entonces eso es bueno y después, hablando de después del diluvio, después del COVID, no volver a la rutina de cada uno come a la hora que puede comer, ¿no? Donde quiera comer, yeah. Sino mantener esos hábitos, ¿verdad? O delante de la televisión. La televisión tiene su lugar, pero no cuando estamos comiendo. La verdad que deberíamos apagarlo para poder tener ese convivio, ¿no? Sí, creo que hay que escoger qué cosas durante la cuarentena nos han hecho mejor como familia y buscar mantenerlas. Ay, qué bueno. Que aunque todo vuelva a la futura normalidad, que no sabemos cuál va a ser, mantengamos esos hábitos, esas cositas que han cambiado. Pequeños detalles que van a beneficiar a la familia. Qué bueno. Teresa, gracias. Dice, me encantó mucho el tema. Es de gran aprendizaje. Voy a poner en práctica con mis 3 hijos y mi nieta. Híjole, mucha tarea hermosa para practicar. Felicidades. Gracias, Teresa, por ese comentario. Tenemos 2 minutos. ¿Algún punto final que quiere dar? Lo último es que yo les recomiendo a los que escuchan, si tú amas a Dios y te llenas de la palabra, mira estos días que vienen con expectativa. Míralos con que son la mejor oportunidad que tenemos para brillar la luz de Jesús, para ser la sal de la tierra. En medio de tal vez mucha negatividad, mucho temor, nosotros tenemos que salir para dar ese sabor, esa luz y ese punto de vista positivo, porque en Dios sí hay un propósito, en Dios sí hay una vida eterna, en Dios podemos alcanzar la salud, podemos alcanzar todo lo que necesitamos, ya sea en esta tierra o en el cielo, que es donde más nos importa, ¿verdad? Exacto. Que llevemos cuanta gente podamos. Creo que todos habíamos olvidado la tarea de ir y predicar el Evangelio. Entonces, ahora que
que hemos estado encerrados necesitamos volver a hacer la tarea primordial que el Señor nos ha dejado, amarnos y creer en el Señor Jesucristo. Los dos mandamientos que Él dio, que crean en el Señor Jesucristo y que se amen los unos a los otros. Amén. Muy bien. ¿Algo final? Bueno, no, solo tengan esa perspectiva de salir con mucha energía, con mucho ánimo, porque realmente se oye de que la gente tiene miedo de la vacuna, se oye de que hay rebrotes, entonces realmente si vemos las noticias y vemos lo que pasa en el mundo, hay mucha negatividad. Entonces necesitamos salir con esa chispa que solo viene de Cristo y de su palabra. Amén. Gracias, Pastor López. Con mucho gusto. Luis López, y si usted quiere hablar más con él fuera del aire, puede llamarlo al 713-491-5251. Repito, llame al Pastor López en la iglesia Lakewood, 713-491-5251, o visite Niños con Vida Oficial en cualquiera de las redes sociales. La próxima semana tenemos otro tema vital aquí en Radio Amistad. Espero que me pueda acompañar. Hasta entonces, que el Señor le bendiga ricamente. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.